Audio 8. Samuel y el Reino Unido. Samuel, Saúl y David, el establecimiento del trono mesiánico. Bienvenidos al octavo audio de nuestro panorama completo de la Biblia. En nuestro estudio anterior, vimos la conquista de Canaán, el período de los jueces y la historia de Ruth. Israel ya estaba en la tierra prometida. Pero había un problema. La nación carecía de estabilidad espiritual. No existía una autoridad central. El pueblo oscilaba constantemente entre la obediencia y la apostasía. Era necesario un nuevo liderazgo. Y Dios comienza a preparar una nueva etapa de la historia. La etapa de los reyes. El nacimiento de Samuel. El libro de Samuel comienza con una mujer llamada Ana. Ana sufría profundamente, era estéril. En la cultura hebrea aquello era considerado una gran aflicción. Durante años lloró, durante años oró. Durante años esperó, hasta que un día derramó su alma delante de Dios. Una oración que cambió la historia. Ana hizo un voto. Si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría completamente al servicio divino. Dios respondió, y nació Samuel. Lección espiritual. Muchas veces Dios utiliza nuestras crisis para preparar grandes propósitos. Ana veía un problema, Dios veía un profeta. Ana veía esterilidad, Dios veía un instrumento para transformar una nación. El llamado de Samuel. Desde niño, Samuel sirvió en el tabernáculo. Una noche escucha una voz. Piensa que es Elí, pero finalmente comprende que es Dios. Y responde, habla, porque tu siervo oye. Una generación sin palabra. La Biblia dice algo preocupante. Escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Israel estaba viviendo una crisis espiritual, pero Dios levanta a Samuel como profeta. Samuel como juez, sacerdote y profeta. Samuel ocupa un lugar único. Fue profeta, juez, líder espiritual. Es considerado el último de los jueces y el primero de los grandes profetas nacionales. El pueblo pide un rey. Llegamos a un momento decisivo. Israel observa a las naciones vecinas y dice, queremos un rey. El problema no era el rey. Dios ya había previsto que algún día habría reyes. El problema era la motivación. No querían un rey para glorificar a Dios. Querían ser como las demás naciones. Rechazando al verdadero rey, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti sino a mí. Israel estaba rechazando el gobierno divino. Aparece Saúl. Dios permite que Saúl sea ungido. Humanamente parecía ideal. Era alto, fuerte, atractivo, carismático. Parecía un rey perfecto. El error de Saúl. Saúl comenzó bien, pero gradualmente desarrolló un problema fatal: la desobediencia. La obediencia incompleta. Cuando Dios le ordena destruir completamente a Amalek, Saúl obedece parcialmente y luego intenta justificar su conducta. El mensaje de Samuel declara una de las verdades más importantes de toda la Biblia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Exégesis. Dios no busca rituales vacíos, busca corazones obedientes. La religión externa jamás puede sustituir la obediencia genuina. El rechazo de Saúl. Finalmente Dios rechaza a Saúl como rey, no porque cometiera errores, todos los hombres los cometen, sino porque nunca se arrepintió verdaderamente. David es escogido mientras Saúl sigue sentado en el trono. Dios ya está preparando al próximo rey. David, el pastor Samuel, llega a la casa de Isaí. Observa a los hijos mayores. Parecen impresionantes. Pero Dios responde, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Una lección eterna. Dios no escoge según las apariencias. Dios mira el corazón. David y Goliat. Llegamos a uno de los relatos más conocidos de toda la Biblia. Goliat desafía a Israel. Durante 40 días nadie responde, ni siquiera Saúl. La fe de David. David ve algo que los demás no ven. No observa solamente un gigante. Observa a un gigante desafiando al Dios vivo. La victoria con una simple piedra. Dios derriba a Goliat. Principio espiritual. La victoria nunca depende del tamaño del enemigo. Depende del tamaño de nuestra fe en Dios. David y Saúl.
Después de la victoria, Saúl comienza a tener celos. David se convierte en fugitivo. Pasa años huyendo. La escuela del desierto. Antes de darle el trono, Dios forma el carácter de David. Aprende dependencia, humildad, paciencia. Los salmos del desierto. Muchos de los salmos nacen durante estos años. Por eso encontramos en ellos dolor, esperanza, fe, adoración. David llega al trono. Finalmente Saúl muere. David es coronado rey. Israel entra en una de las etapas más gloriosas de su historia. Jerusalén. David establece Jerusalén como capital. La ciudad se convierte en el centro político y espiritual de la nación. El arca del pacto. David trae el arca a Jerusalén. Desea que la presencia de Dios ocupe el centro de la nación. El pacto davídico. Llegamos a uno de los momentos más importantes de toda la Biblia. David desea construir una casa para Dios, pero Dios responde algo sorprendente. Dios le hace una promesa. Segundo de Samuel 7. Dios promete: tu casa y tu reino serán firmes para siempre. ¿Qué significa? Que un descendiente de David reinaría eternamente. Esta promesa trasciende a Salomón. Apunta directamente al Mesías. Cristo y el pacto davídico. Jesús es llamado constantemente Hijo de David. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de esta promesa. David como figura de Cristo. Observe las similitudes. David fue pastor. Cristo es el buen pastor. David fue rey. Cristo es rey de reyes. David venció al gigante. Cristo venció al pecado, la muerte y Satanás. El pecado de David, sin embargo. David no era perfecto. Betsabé. David cae en adulterio. Luego intenta ocultarlo. Finalmente ordena indirectamente la muerte de Urías. La confrontación de Natán. El profeta Natán lo confronta. David reconoce su pecado. Se arrepiente. Diferencia entre David y Saúl. Ambos pecaron, pero reaccionaron diferente. Saúl justificó. David se arrepintió. El Salmo 51. Nace uno de los capítulos más conmovedores de toda la Biblia. David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La gracia de Dios. Aunque hubo consecuencias, Dios no anuló su pacto, porque el pacto dependía de la fidelidad divina, no de la perfección humana. Perspectiva teológica. Samuel nos enseña la importancia de escuchar a Dios, el peligro de la obediencia parcial, la necesidad de un corazón conforme al corazón de Dios. Perspectiva escatológica. El pacto davídico apunta hacia el reino futuro. Jesucristo regresará, se sentará sobre el trono de David y establecerá su reino eterno. Aplicación homilética. Samuel nos enseña a escuchar. Saúl nos advierte contra la desobediencia. David nos muestra que Dios puede usar a personas imperfectas que se arrepienten sinceramente. Conclusión del audio. 8. Con David, Dios establece el linaje real del Mesías. A partir de este momento, toda la esperanza de Israel estará ligada a la casa de David. Pero después de David vendrá su hijo Salomón. Y aunque el reino alcanzará su mayor esplendor, también comenzará el camino hacia la división y el exilio. Próximo audio: Reyes y Crónicas. Salomón, el templo, la división del reino y los grandes profetas. Estudiaremos Salomón, la construcción del templo, el reino dividido, Elías, Eliseo, la caída de Israel y Judá, y veremos cómo Dios continúa preservando la promesa mesiánica en medio de la decadencia espiritual. Fin del audio 8.